Durante años nadie supo su nombre real. Le decían el Escobar griego, un hombre elegante, frío, que movía cocaína por el Atlántico como si el océano fuera suyo. Desde pequeños puertos europeos hasta grandes redes internacionales, su rastro se perdía siempre entre las olas, hasta que una madrugada el radar de la Guardia Civil detectó algo que no debía estar allí. Lo que vino después fue una operación que marcó un antes y un después en la lucha antidroga. Quédate hasta el final porque vas a descubrir paso a paso cómo se desmonta de verdad el imperio de un capo que parecía intocable. Creyeron que el mar los protegería, pero el radar contó otra historia. Durante años el Atlántico se convirtió en una autopista silenciosa para la cocaína. Barcos pesqueros, mercantes, veleros, todos podían ser en apariencia uno más, pero algunos transportaban algo más que mercancía. Llevaban dentro el negocio más lucrativo y destructivo de nuestro tiempo, la droga. En medio de ese escenario apareció un nombre que empezó a repetirse en informes, reuniones y conversaciones discretas entre mandos policiales: el Escobar griego. No era un delincuente cualquiera, era un organizador, un cerebro frío, paciente, al que no le gustaba la violencia visible, pero sí el dinero fácil y el control absoluto. Su poder no se medía en territorio, sino en rutas que unían América Latina con Europa, pasando por el Atlántico como si fuera su patio trasero. Su especialidad, mover grandes alijos de cocaína sin dejar rastro, sin fotos, sin grabaciones, sin escuchas claras, solo sospechas, nombres en clave y movimientos de barcos que parecían siempre dentro de la ley. España, por su posición geográfica, se convirtió en una pieza clave de esta historia. Nuestro país llevaba años siendo punto estratégico del narcotráfico internacional. Puertos, costas, islas, lugares que, además del turismo y el comercio, soportaban la presión de las mafias que buscaban entrar a Europa con toneladas de droga. La Guardia Civil, la Policía Nacional y la UCO conocían bien ese tablero. Llevaban décadas jugando esa partida silenciosa. Cada operación, cada incautación, cada arresto era un pequeño golpe a un sistema que nunca duerme. Pero en los últimos años algo había cambiado. Los alijos crecían, la logística se sofisticaba y el nombre del Escobar griego sonaba cada vez con más fuerza. En despachos discretos, lejos de los focos, los investigadores empezaron a atar cabos, informes de distintos países, datos de servicios de inteligencia, declaraciones de detenidos que hablaban de un griego al que casi nadie veía, pero al que muchos temían. Era el típico capo que no se mancha las manos, pero decide quién vive, quién cobra y quién desaparece. Mientras tanto, al otro lado, en tierra, la vida seguía. Gente yendo a trabajar, familias normales, ajenas a lo que se estaba moviendo en alta mar, sin saber que a cientos de kilómetros en la oscuridad del océano se preparaba una operación que iba a hacer historia. En los cuarteles y centros de coordinación la tensión se palpaba. Los agentes de la UCO y de la Guardia Civil conocían bien los riesgos. No se trataba solo de incautar droga, se trataba de tocar de lleno a una de las grandes estructuras del narcotráfico europeo, y eso nunca es sencillo. Las primeras pistas llegaron como casi siempre, de forma fragmentada. Una conversación intervenida aquí, un barco sospechoso detectado allá, un intermediario nervioso que empieza a cometer errores. Nada suficiente para detener a nadie, pero sí para encender todas las alarmas. Durante meses, los investigadores siguieron un patrón: barcos que salían casi vacíos y regresaban con cargas sospechosas. Movimientos extraños en puertos discretos, empresas de fachada que no cuadraban con la realidad. Todo apuntaba a una red que conocía muy bien las debilidades del sistema. En esas reuniones, la figura del griego se fue haciendo más presente. No había fotografías claras, no había vídeos evidentes, lo que había eran datos. Cuentas, llamadas, conexiones y una certeza: detrás de esos buques que cruzaban el Atlántico con cocaína había alguien que mandaba. Los agentes sabían que no podían precipitarse. Una operación mal calculada significaba años de trabajo tirados por la borda. El capo se escondería mejor, cambiaría rutas, desaparecería de nuevo. Así que la consigna fue clara: paciencia. Mientras tanto, en el mar el negocio seguía. Barcos que se cruzaban en zonas oscuras del mapa, descargas en puntos donde casi nunca pasa nadie, lanchas rápidas que en cuestión de minutos cargaban y desaparecían. El Atlántico, inmenso y silencioso, parecía el aliado perfecto para el crimen organizado. Pero el mar tiene un enemigo: la tecnología, y esa sería una de las claves. En uno de esos seguimientos, los agentes detectaron un movimiento que no encajaba. Un barco con ruta, en teoría, comercial. Sin embargo, sus paradas, sus tiempos y su velocidad
velocidad despertaron sospechas. El sistema de vigilancia marcó una anomalía y ahí empezó a tomar forma la que sería una de las operaciones más importantes contra el entorno del Escobar griego. En los pasillos de mando el ambiente cambió. Ya no se hablaba solo de indicios, se hablaba de una oportunidad real, una opción de dar un golpe que no solo incautara cocaína, sino que desmontara la estructura de un capo que se creía intocable. Los protagonistas de esta historia no son actores, son agentes de carne y hueso. Hombres y mujeres que, mientras otros duermen, pasan noches enteras pegados a pantallas, mapas y comunicaciones, que pasan días fuera de casa sin poder explicar a sus familias exactamente qué están haciendo, que cargan con la responsabilidad de tomar decisiones en minutos que pueden cambiarlo todo. En esta operación, muchos de ellos sabían que quizá era la única oportunidad, la ocasión de poner contra las cuerdas a uno de los grandes, de demostrar que aunque el mar sea grande y la noche oscura, la ley también sabe navegar. Y aquí tú que estás viendo este vídeo puedes seguirlo casi como si estuvieras dentro de la sala de coordinación. Por eso es tan importante que te quedes hasta el final de esta historia, porque vas a entender paso a paso cómo se prepara de verdad una operación de este calibre, qué se siente cuando esperas durante horas una señal en la pantalla y cómo cambia el aire en una sala cuando alguien dice «ahí está, es ahora». Suscríbete y quédate hasta el final porque vas a ver cómo aquella sospecha en un radar se convirtió en un operativo enorme en mitad del Atlántico y cómo la Guardia Civil, la UCO y otros cuerpos consiguieron cerrar la pinza sobre el hombre al que muchos llamaban con miedo y respeto el Escobar griego. Una coordenada filtrada y el golpe se puso en marcha. La sospecha ya estaba clara. Aquel barco no era uno más. Sobre el papel parecía un mercante corriente con su ruta, su carga declarada y su documentación en regla. Pero los tiempos no encajaban, las paradas tampoco, y sobre todo el interés que despertaba en determinados intermediarios era demasiado alto para ser un simple transporte comercial. En una sala de reuniones, lejos del ruido, se tomó la decisión que cambiaría la historia de la operación. Había que seguir ese barco, día y noche, metro a metro, sin que nadie, al otro lado, supiera que ya no navegaba solo. El dispositivo que se organizó no se improvisa en una tarde, llevaba meses gestándose. La Guardia Civil, la UCO y otros servicios trabajaban con dos ideas muy claras. No bastaba con pillar la droga, había que golpear a la estructura, y eso significaba llegar lo más arriba posible. Se trazó un plan detallado, mapas desplegados sobre la mesa, rutas alternativas, puertos posibles, lugares de encuentro. Cada posible movimiento del barco se analizó con calma. No se trataba de adivinar, sino de anticiparse. Mientras tanto, en el mar el mercante avanzaba. Desde fuera parecía un viaje más, pero en realidad estaba rodeado de ojos, satélites, sistemas de vigilancia, patrulleras discretas. Nadie a bordo podía verlo, pero el círculo se iba cerrando. En tierra, los agentes recibían actualizaciones constantes. Ha reducido velocidad, ha cambiado ligeramente el rumbo, ha estado demasiado tiempo en esta zona. Cada detalle contaba. Cada variación podía significar una maniobra para encontrarse con otra embarcación, soltar la carga o disimular. Y en ese contexto surgió otra pieza clave, la información humana. Alguien habló, no siempre es un soplón de película, a veces es un socio descontento o alguien que teme que el negocio se hunda y busca salvarse. Lo cierto es que esa voz confirmó lo que muchos sospechaban. A bordo de ese barco o en su entorno inmediato se movía una cantidad enorme de cocaína y estaba vinculada directa o indirectamente al entorno del Escobar griego. Con ese dato, la operación subió de nivel. El margen de error se redujo a casi cero. Había que decidir dónde y cuándo actuar. En una de las reuniones clave, un mando lo dejó claro. Si entramos demasiado pronto, se nos escapa el pez gordo. Si entramos demasiado tarde, se pierde la carga o el barco. La solución fue tan arriesgada como calculada. Esperar al momento exacto en mitad del Atlántico, lejos de miradas indiscretas, pero con todos los medios preparados. Las horas previas a la intervención fueron tensas. Los agentes que iban a participar en el abordaje repasaron el plan una y otra vez. ¿Quién entraba primero? ¿Quién cubría cada zona? ¿Qué hacer si alguien ofrecía resistencia? ¿Qué prioridad tendría asegurar la prueba? La droga. Imagina la escena. Noche cerrada. El mar oscuro, solo roto por las luces lejanas del barco objetivo. En las embarcaciones de la Guardia Civil, el ambiente es de concentración absoluta. No hay bromas. Solo miradas serias, equipos ajustándose chalecos, comprobando armas, revisando radios. Última comprobación. ¿Todos listos? Listos. El acercamiento debe ser limpio y rápido. Nadie quiere una persecución larga en plena noche.
Con señas, con órdenes cortas, las patrulleras reducen la distancia. Los motores suenan graves pero firmes. En la sala de mando, a kilómetros de allí, las pantallas muestran el punto del barco objetivo acercándose al de las unidades de intervención. El silencio es casi absoluto. No dispares todavía. La orden suena firme por la radio. No se trata de entrar a lo loco. La prioridad es controlar la situación sin bajas, asegurar a la tripulación y registrar la nave. En cuestión de segundos, los agentes están ya al lado del casco del barco. Ganchos, escaleras, manos firmes sujetando cada apoyo. Suben uno tras otro. Los primeros en pisar cubierta revisan la zona con rapidez. Sombras de hombres sorprendidos, luces encendiéndose, voces entrecortadas. Guardia Civil, nadie se mueve. Es un momento que parece eterno, aunque apenas dure unos segundos. Si alguien se pone nervioso, todo puede complicarse, pero el factor sorpresa juega a favor de los agentes. Mientras unos controlan a la tripulación, otros se dirigen a las zonas clave: bodega, contenedores, compartimentos ocultos. No es la primera vez que buscan cocaína en un barco así. Saben dónde mirar, saben que la droga no aparece como en las películas en un solo bloque bien visible. Suele estar repartida, escondida, mezclada con otra carga. Pasan los minutos, el mar sigue ahí, imperturbable. Pero en el interior del barco el ambiente es denso. Los perros especializados, si van embarcados, señalan zonas concretas. Los agentes golpean paneles, revisan dobles fondos, desmontan lo que haga falta, hasta que aparece. Primer paquete, luego otro y otro. Toneladas de cocaína, perfectamente embaladas. El silencio de un segundo lo dice todo. No hace falta que nadie lo exprese en voz alta. Lo que tienen delante no es un alijo cualquiera, es un golpe enorme al negocio del narcotráfico. Código rojo activado. Confirman presencia de estupefaciente a bordo. En la sala de coordinación, la frase se recibe casi como un disparo de salida. Ahora comienza otra parte del trabajo: asegurar el barco, documentar cada detalle, dejar todo listo para que la justicia pueda actuar sin fisuras. Mientras tanto, otra pregunta flota en el ambiente: ¿hasta dónde llega la conexión con el Escobar griego? Porque detener un barco es una cosa, tirar del hilo hasta el capo es otra muy distinta. Y ahí entra de nuevo el trabajo silencioso de la investigación. Teléfonos que se cruzan, mensajes que dejan de responderse, movimientos repentinos de dinero. Cada reacción tras la interceptación del barco es una pista. Cada intento de borrar pruebas, un paso más hacia arriba en la cadena. Tú que estás viendo esto, vas entendiendo que nada de esto es cuestión de suerte. Es paciencia, método y valor. Por eso es tan importante que suscribas, porque vas a descubrir no solo cómo se abordó ese barco, sino qué ocurrió después, cuando el nombre del Escobar griego empezó a sonar cada vez más cerca de las pruebas. La madrugada fue testigo de cómo cayó un imperio invisible. El barco ya no era solo un punto en el radar, era una prueba flotante, un símbolo. Toneladas de cocaína, agentes exhaustos y una certeza: aquel golpe no se quedaría en una simple noticia de sucesos. En el puerto, las imágenes comenzaron a circular: palés de droga apilados, paquetes envueltos, todos iguales, todos con el mismo destino frustrado: las calles de Europa. Las cámaras captaron el momento en que los estupefacientes se descargaban uno a uno. Para la opinión pública era otra gran operación. Para los que llevaban meses detrás era mucho más. Mientras los periodistas hablaban de cifras, de millones de euros intervenidos, de récords y comparaciones con otros casos, en los despachos se trataba otro asunto silencioso: el vínculo con el Escobar griego. No se trataba solo de incautar, se trataba de demostrar quién estaba detrás. En los días siguientes comenzaron las detenciones en cadena. Tripulantes, intermediarios, sospechosos de actuar como enlace entre el barco y la red en tierra. Algunos guardaron silencio absoluto, otros intentaron negociar, ofrecieron nombres, rutas, cuentas. Todos sabían que lo que estaba en juego no era solo su libertad, sino la posible caída de una estructura internacional. Los investigadores cruzaban datos casi sin descanso: llamadas antes y después del viaje, pagos realizados desde paraísos fiscales, empresas, pantalla que compartían administradores, direcciones o movimientos sospechosos. El nombre del capo griego, aquel apodo ya conocido en el mundo del crimen organizado, aparecía una y otra vez en conversaciones de terceros. Nadie lo veía, nadie lo tocaba, pero su sombra estaba en todas partes. En los tribunales, el caso no tardó en convertirse en una pieza de alto impacto. Los informes hablaban de una de las mayores incautaciones en la zona. Los expertos explicaban que un solo barco como aquel podía alimentar el mercado europeo durante meses. Cada kilo significaba dosis, adicción, violencia, familias rotas. De pronto, lo que para algunos eran toneladas pasó a tener un rostro
rostro más humano, el de las víctimas que nunca salen en las fotos. Los abogados defensores hicieron su trabajo, pusieron en duda registros, procedimientos, cadenas de custodia, intentaron presentar a algunos acusados como meros marineros que no sabían nada. Y quizá, en ciertos eslabones, fuera verdad. En el narcotráfico, como en cualquier negocio oscuro, siempre hay piezas pequeñas que creen que no pasará nada. Pero la magnitud de la operación, la claridad de las pruebas y la coordinación entre países reforzaron la acusación. No era un caso improvisado. Se notaba que detrás había años de experiencia en la lucha contra el narcotráfico. En paralelo, en los informativos y tertulias se hablaba del impacto político. Un golpe así no solo demuestra capacidad policial, también evidencia fallos en los sistemas de control, en la vigilancia de rutas, en la supervisión de empresas y banderas de conveniencia. Algunos pedían más medios, otros exigían más cooperación internacional y, como siempre, hubo voces que trataron de utilizar el caso para su propio discurso. Mientras tanto, los agentes que habían arriesgado sus vidas seguían con la rutina. Informes, declaraciones ante el juez, reconstrucciones de la operación paso a paso. Lo que para muchos fue una noticia de 2 minutos en televisión, para ellos se alargaba en meses de trabajo añadido. Y aquí hay algo que muchas veces no se cuenta: el desgaste personal. Los investigadores que pasan años siguiendo a un objetivo como el Escobar griego pagan un precio. Horas lejos de casa, cambios de turno, estrés continuo, la sensación de que si algo sale mal, el esfuerzo de años puede esfumarse en un segundo. Cuando al fin llega una operación así, no se celebra solo la foto, se celebra que no haya heridos, que la droga no haya llegado a su destino y, sobre todo, que se haya enviado un mensaje claro al crimen organizado. El mar no es intocable. Para la sociedad, casos como este tienen un doble efecto. Por un lado, generan cierta tranquilidad, la idea de que se está haciendo algo, de que las fuerzas de seguridad plantan cara a gigantes que parecían inalcanzables. Por otro, muestran la dimensión real del problema. Si ha caído un barco con toneladas, ¿cuántos más habrán pasado antes? ¿Cuántas redes siguen activas? En el plano internacional, la detención de un personaje apodado como el Escobar griego lanza un mensaje contundente. Nadie está completamente a salvo, ni siquiera aquellos que creen moverse entre despachos elegantes, teléfonos seguros y sociedades opacas. Cuando varios países colaboran, cuando se cruzan datos y se rompen silencios, los cimientos de esos imperios comienzan a resquebrajarse. Y sin embargo, hay que ser honestos. Derrumbar un imperio del narcotráfico no significa acabar con el problema. Significa ganar una batalla en una guerra larga. Cada capo detenido deja un hueco y siempre hay alguien dispuesto a ocuparlo. Por eso es tan importante entender lo que hay detrás de estas historias. No son solo persecuciones, barcos y paquetes. Son decisiones políticas, recursos, leyes, acuerdos entre países y también son valores. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir en justicia? ¿Hasta dónde llega la protección del Estado a quienes combaten en primera línea? Tú que has llegado hasta aquí, has recorrido el caso desde el radar hasta el juicio, has visto cómo una simple anomalía en el mar puede destapar una red internacional, has seguido a los agentes en la noche, has visto la presión en los despachos, la tensión en los tribunales. Ahora es momento de hacer una reflexión más profunda. Detrás de cada operación como esta hay una pregunta incómoda. ¿Estamos haciendo lo suficiente como sociedad para reducir la demanda de droga, para proteger a los más vulnerables, para evitar que estos imperios encuentren siempre clientes? Porque detener barcos es imprescindible. Perseguir capos es necesario. Pero mientras haya dinero fácil, compradores y corrupción, la batalla seguirá. Ahí es donde entra el valor de la verdad. Cuando se cuentan estas historias con detalle, sin adornos, sin glorificar al criminal, se muestra lo que realmente hay: miedo, destrucción, vidas rotas, y también se muestra algo más: el esfuerzo de quienes con su trabajo silencioso frenan una parte de ese daño. Por eso, casos como el del Escobar griego no deberían olvidarse. No son solo una página de sucesos, son un espejo de lo que está ocurriendo en el mundo y de cómo respondemos ante ello. Y aquí, en Operación Alfa, la intención es esa: que cada historia sirva para entender mejor el presente, valorar a quienes se juegan la vida y recordar que nada de esto es un juego, porque la verdad siempre deja rastro.